Hay indignación general por la libertad de alias El Visco, el temido rompevidrios que robaba y atacaba a conductores en la capital del país. El delincuente no duró ni siquiera un día en manos de las autoridades porque llegó a un acuerdo con la Fiscalía para reparar a una de sus víctimas, pero la policía lo siguió durante más de 10 días. Sin embargo, todo el esfuerzo humano y económico resultó siendo en vano. Una de las mujeres que se atrevió a denunciar teme ahora por su vida y lo responsabilizó al Estado por lo que pueda sucederle. Muchos se preguntan entonces qué modificaciones necesita la ley para ser más efectiva frente al AMPA. Hablamos con expertos. Ahí están listos nuestros periodistas en vivo. Vamos a ampliar esta y otras informaciones del día y comenzamos con César Chaparro y la pregunta: ¿por qué quedó libre alias El Visco? César. Buenas tardes, pues esa es la pregunta que se hacen a esta hora no solamente las víctimas, sino los habitantes de este sector, los comerciantes de este sector, una de las zonas donde actuaba el llamado rompevidrios conocido con el alias de El Visco, aquí en la calle 127 con 19. Las razones de la Fiscalía son dos las que argumentaron para dejarlo libre. Uno, dice la Fiscalía que este hombre no tenía ningún tipo de orden de captura, y la segunda, que logró conciliar con la víctima los cerca de 40.000 pesos que le robó, y como no utilizó la violencia, pues llegaron a ese acuerdo y de inmediato recuperó su libertad. Ni las capturas en flagrancia de alias El Visco, ni las denuncias y testimonios de las mujeres víctimas del hombre, como tampoco los seguimientos y mucho menos las anotaciones por hurto y estupefacientes que aparecen en el sistema, según la policía, habrían sido tenidos en cuenta por un fiscal que en las instalaciones de la URI de Usaquén, en el norte de Bogotá, citó pasada las 5 de la tarde al señalado rompevidrios para definirle su situación judicial. En la URI de Usaquén, el fiscal escuchó la versión del señalado rompevidrios más buscado en Bogotá. Cuentan fuentes de la Fiscalía que después de que alias El Visco aceptara que había entrado al carro y robado 40.000 pesos a la mujer que trataba de desbarar su vehículo en la calle 160, cerca a la autopista norte, el fiscal decidió aplicar a alias El Visco un proceso penal abreviado que consiste en que el fiscal, el defensor y el delincuente llegaron a un acuerdo en el que el capturado se comprometió a reparar a su víctima. Fue entonces cuando recuperó su libertad. La Fiscalía argumentó además que la determinación se tomó porque el sindicado al momento de cometer el robo no ejerció ningún tipo de violencia contra su víctima. Es decir, no la amenazó, no la agredió, no rompió el vidrio del carro para llevársele el dinero y tampoco tenía una orden de captura. Asimismo, la Fiscalía sostuvo que alias El Visco no pertenece a una organización de rompevidrios y que las pruebas que en ese momento aportaron los investigadores no eran suficientes para buscar una medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías, quien habría sido una de las instancias judiciales para tomar la determinación. Vamos a seguir trabajando, si es necesario vamos a seguir capturando las veces que sea necesario y vamos a seguir poniendo todo el esfuerzo institucional para una judicialización efectiva. Aquí todos estamos comprometidos con generar mayor tranquilidad y mayor seguridad, y ese es el compromiso institucional. Y por supuesto invitar a los ciudadanos a que sigan denunciando, esa es la mejor forma de tener efectividad, no solamente en la captura sino también en la judicialización. Un experto pide revisar esas determinaciones. Hay que revisar ese tipo de situaciones porque están afectando la convivencia ciudadana. Estamos a la espera de que pasen delitos más atroces, delitos más agresivos, más fuertes, para tomar medidas. Según la Fiscalía, alias El Visco pasa sus días entre recicladores y vendedores de estupefacientes. Y es que son millonarios los recursos económicos que se invierten en operativos, no solamente para capturar delincuentes como el señalado alias El Visco, en todos los operativos que se realiza y que se sostienen no solamente aquí en la 127, en diferentes puntos de Bogotá que han llamado como puntos calientes, donde se presentan estos hechos de rompevidrios aquí en la capital del país. Tan solo por darles una cifra, dicen las autoridades que solamente, digamos, en la policía, un intendente cada día gastan en ese intendente cerca de 300.000 pesos para que participe en esos operativos, y en un oficial de la policía se gastan cerca de 400.000 pesos para que participen en ese operativo que se realiza en diferentes zonas de la capital. Operativos como este, donde se activan seguimientos a delincuentes como los rompevidrios, la policía y la Fiscalía en Bogotá invierten cerca de 5 millones de pesos cada día en alimentación de los investigadores, gasolina de los vehículos, papelería y la tecnología utilizada para seguirlos y capturarlos. Sin embargo, algunos expertos consideran que esa cifra puede triplicarse en algunas situaciones operacionales. El Distrito Capital para el año 2019 tiene un presupuesto de 263.000 millones de pesos aproximadamente para el tema de la convivencia y la seguridad ciudadana.
dinero que es administrado por la Secretaría respectiva, lo que implica que para ese tipo de operaciones que realiza la policía es un costo diario aproximado de 720 millones de pesos diarios que la policía realiza de gastos para ese tipo de operaciones en general. Esos dineros salen del bolsillo de los colombianos. Dichos dineros provienen del gasto público que realiza el distrito, del presupuesto. Ese dinero, ¿de dónde viene? De los ingresos, por lo general, de los impuestos que pagamos los capitalinos. Por eso, el mismo experto hace un llamado al gobierno nacional para que se busquen los mecanismos necesarios en que el dinero invertido se refleje en las acciones efectivas en materia de seguridad ciudadana en Bogotá y las demás capitales del país. Dos datos adicionales. Según los expertos y la misma policía, capturar a los rompevidrios no es sencillo porque ellos no actúan en organizaciones como normalmente se dan a conocer normalmente a diario en las diferentes ciudades del país. Estos hombres se reúnen en esquinas como esta que ustedes observan, realizan su actividad ilícita y huyen. Y así se van encontrando en diferentes zonas, diferentes horas del día. No tienen un jefe, no hay una organización como tal. Y la segunda, dice la policía que a pesar de que los dejen libres, pues la policía sigue en ese grupo especial trabajando para capturar no solamente, o recapturar en este caso a alias El Visco, sino a todos los integrantes de las diferentes organizaciones, digámoslo así, que se hacen en las esquinas para romper los vidrios y afectar a la ciudadanía. Desde el norte de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. 12:40. La decisión esa de dejar en libertad a alias El Visco causó, por supuesto, indignación, sobre todo entre las mujeres que se atrevieron a denunciarlo pública y penalmente. A esto se suma la preocupación latente por la seguridad. Tatiana Gordillo, ¿qué es lo que piden las víctimas ahora? Vanessa y televidentes, las víctimas de alias El Visco piden que se reconsidere esa decisión. Todas ellas no salen aún del asombro porque apenas ayer estaban celebrando que el hombre que sembró el terror en ellas había sido capturado y hoy ya se levantan con esa noticia de que está en las calles. Dicen que pareciera que no valió la pena no solo haberlo denunciado públicamente, sino también penalmente. La noticia más triste y más indignante. Hoy me levanto en una patria que tiene una justicia sin madre. Con estas palabras, Ana Hoyos describió lo que sintió al enterarse que alias El Visco, el temido rompevidrios, había sido dejado en libertad. Ella se atrevió a denunciarlo pública y penalmente y a pocas horas después de ser capturado quedó libre. Ya di la cara públicamente y estoy muerta de pánico. Tú sabes, en cualquier semáforo o El Visco o cualquier persona de estas bandas de rompevidrios van a querer también tomar represalias en contra mía y de mi familia. Y lanzó una advertencia. Y lo que me pase a mí va a ser responsabilidad directa del Estado. Pero ella no es la única que hoy teme por su seguridad. Esta joven también dice ser víctima de alias El Visco. En el momento que disminuyó la velocidad se me para un hombre enfrente del carro y escucho un estruendo, me doy cuenta que me rompen el vidrio, el atacante llega por mi celular que lo llevaba en las piernas, el celular se cae, el tipo me golpea. Ella no solo hizo la denuncia ante la fiscalía hace 2 meses cuando sucedió el atraco, sino que además lo identificó plenamente como su agresor. La nariz, su tono de piel y el problema en los ojos. Por eso lo reconoció. Cuando veo el video de Ana describiéndolo, dije es el mismo. ¿Y cuando ve la foto? Y cuando veo la foto, hasta la mueca, todo. Es que es él. Igual que Ana, Luis aún no sale del asombro. Lo más injusto de la vida, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuántas muertes más tienen que pasar? ¿Cuántos atracos más? Una de las razones de la Fiscalía para que este sujeto esté hoy en la calle es que este rompevidrios no actuó ejerciendo violencia física, a lo que sus víctimas respondieron. Hubo violencia psicológica que pudo haber traspasado a violencia física si uno reacciona mal. Yo creo que a mí no me hicieron nada porque gracias a Dios mantuve la calma. Otras víctimas de los rompevidrios además hablan de las dificultades para denunciarlos. Nos encontramos con los policías en el camino al CAI. Nos dicen que teníamos que ir a la URI a denunciar con la cédula de los atacantes. No tengo nada que decir al respecto. Las víctimas de alias El Visco le exigieron a la Fiscalía emitir una orden de captura urgente contra este sujeto. Igualmente, todas estas personas, que recordemos en su mayoría son valientes mujeres que denunciaron a alias El Visco, pues también le pidieron a la Fiscalía una pronta respuesta. Ellas quieren que el fiscal que se encargó de ese proceso les explique por qué lo dejaron libre a estas personas. Es la información desde el norte de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.
Tatiana, gracias. 12:44. Este caso de alias El Visco, quien a pesar de las denuncias y seguimientos de las autoridades no fue judicializado, generó toda una polémica en el país. ¿Existen vacíos en las leyes? ¿Hay, como dicen las víctimas, exceso de garantías para los delincuentes? Julián Ríos, usted indagó con expertos sobre este tema. ¿Qué se encontró? Sí, hablamos con personas que conocen directamente y muy bien lo que es el sistema penal acusatorio, el que rige actualmente en Colombia. Se trata del exfiscal Guillermo Mendoza Diago y el exfiscal también Francisco José Cintura, como el abogado Francisco Bernate, que conocen muy bien el sistema penal acusatorio en Colombia. Ellos coinciden de pronto en que el fiscal de este caso no pudo presentar el caso porque notó fallas en la investigación o que de pronto vio que las pruebas eran insuficientes para poder presentarlo ante un juez de control de garantías. ¿Cómo explicar la no judicialización de alias El Visco, el temido rompevidrios que según víctimas y autoridades tenía azotado varios sectores de la capital? Para expertos, la libertad del señalado delincuente se da por fallas en el proceso de recolección de pruebas y en la investigación misma. Es posible que la Fiscalía no haya en ese momento acopiado toda la información necesaria para presentarle ante el juez un caso de un concierto para delinquir, una banda criminal organizada. Y si era por concierto para delinquir, ha debido pedirse una orden de captura a un juez de control de garantías sin esperar flagrancias ni mucho menos. Hoy el propio presidente Iván Duque se refirió al caso. Por supuesto necesitamos hacer un esfuerzo cada vez mayor. La ministra Margarita Cabello está liderando en este momento un ejercicio también para aumentar la infraestructura carcelaria. Quiero ratificar esto. Aquí se trata del que la hace la paga. Perseguir al criminal y que el criminal termine condenado en la cárcel. Y es que según los expertos, las personas detenidas indiciadas o a quienes se les vayan a imputar cargos ante los jueces gozan de garantías ante la ley. No es un tema de vacío normativo, no es un tema de exceso de garantías, es un tema de cómo se presenta el caso frente al juez para que él tome una decisión informada. Una de las garantías es que la persona no puede ser privada de la libertad si no es a través de una orden de autoridad competente. Y en los casos en que se captura una persona porque está en flagrante delito, la ley precisa cuándo hay flagrancia. ¿Pero hubo fallas de parte del fiscal del caso? Y en ese sentido sí creo que los ciudadanos merecemos una explicación. Para los expertos, con una investigación sólida, alias El Visco podría ser recapturado en los próximos días. Dicen estos expertos que no hay necesidad tampoco de que la Fiscalía inicie una investigación a través de una denuncia interpuesta por algún ciudadano, sino que la puede hacer de oficio a través incluso de las noticias que publicamos en los medios de comunicación. Desde el norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.